hoy con ustedes reunidos, gracias a Dios. Bueno, vamos a saludar a todos los hermanos o las personas que nos ven por el Facebook. Reciban la paz de nuestro Señor Jesús y también reciban la paz de Cristo todos una vez más que estamos aquí en los interiores de nuestra iglesia. Dios es amor. Vamos a orar unos minutitos, iglesia. Vamos a clamar porque vamos a pedir a Dios la dirección, la guía de nuestro Señor. Levante las manos arriba. Todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Maravilloso Señor. Oh, bendito Dios mío, poderoso Dios santo, alabado, bendito Señor. Te agradecemos, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad, por esta hora, Señor, que nos tienes en tu presencia, que has traído a tu pueblo, a tu iglesia, en esta tarde, Señor, para oír tu palabra, para oír lo que tú hablas a tus hijos. Oh Dios santo, oh Dios glorioso, todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. Es momento de hablar con el Señor, momento de hablar con Jesús, Jesús poderoso. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, Señor. Sabemos que hay victoria, sabemos que hay bendición, sabemos que hay respuesta, sabemos que hay poder, hay unción para la gloria de tu nombre. Bendice este pueblo, esta iglesia, Señor. Fortalece cada día, cada momento. Fortalece, Dios mío. Fortalece, Dios santo. Fortalece, Dios glorioso. Grandemente, Señor. Oh, gloria, 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 Dios mío. Amado Señor, bendito Jesús. Toca a través de tu Espíritu Santo nuestras vidas en esta tarde. Toca con tu Espíritu Santo nuestras vidas en esta tarde. Glorifícate, Señor. También, Dios mío, sanando, liberando a los enfermos, a los oprimidos. Porque hay personas que están aquí por primera vez. Hay personas que están aquí por segunda vez. Señor, creyendo en tu poder, creyendo en el milagro, creyendo en la sanidad, creyendo en la medicina, pues tu palabra dice que tú traes sanidad, medicina a nuestras vidas cuando creemos en tu palabra. Yo sé que hay muchas personas también que están, Señor, oyendo, escuchando tu bendita palabra. Oh, Espíritu Santo, toca, toca, toca. Toca, toca la familia de tu pueblo, la familia de sangre. Ah, Señor, oh Dios mío, bendito Dios, extienda tus manos, extienda tu misericordia, extienda tu poder en esta tarde. Habla a tu pueblo, a tu iglesia en esta tarde. Glorifícate, Señor, en esta tarde. Manifiesta tu poder, todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Oh Dios santo, Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios eterno, santo, 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 precioso Señor, maravilloso Señor, bendito Salvador, poder en tu nombre, Señor. Sabemos que hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en tu nombre, en tu palabra, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Da gloria, da gloria, da gloria, da gloria. Gloria, 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 gloria. Aleluya, bendito Dios, poderoso Salvador. Glorifícate, Señor. Manifiesta tu poder, aplaudiendo para Cristo. Hay poder. Vamos a clamar, pedir, pedir al Dios, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Alabado es tu nombre, Señor.
Bendito es tu nombre, Cristo, Cristo eterno, Cristo poderoso. Oh gloria, oh gloria, gloria. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Llénanos, Señor, llénanos de tu gracia, de tu poder, de tu unción. Señor, Señor, aquí estamos. Necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu poder, necesito de tu gracia, necesito de tu unción. Necesito, Señor, cuánto te necesito, mi Señor, porque tú tienes todo. Paz, amor, tienes, Señor, gozo, alegría para mi vida, salud, bendición. Oh, bendito Dios, oh, poderoso Dios, oh, glorioso Cristo, santo, 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 mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Señor, prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestros corazones, Jesús, para poder esta tarde gozarnos, alimentarnos de tu palabra, Señor. Sí, Dios santo, sí, Dios poderoso, sí, eterno Señor. Bendito Dios, restaura tu pueblo, restaura tu iglesia, renueva, Señor. Dios mío, cuánto hemos extrañado de estar en tu presencia con esta multitud, clamando, buscándote, glorificando, bendiciendo tu nombre, aplaudiendo, glorificando, porque es lo que tu pueblo anhela, ansia, cada día, cada momento, llenarse de ti, sentir tu presencia, tocarte por fe, tocarte por fe. Tócame, Señor, tócame, Dios mío, tócame, Dios santo, tócame por amor a tu nombre, por amor a tu palabra, por tu misericordia. Toca, toca, Dios mío, cuánto hemos anhelado, Señor, de estar, Dios mío, bendiciendo tu nombre, exaltando tu precioso nombre, porque eres digno, digno de ser alabado, de ser bendecido, exaltado tu precioso nombre. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Dios mío, Dios santo, fluya, fluye, Espíritu Santo, en nuestros interiores. Corre como ríos de agua viva en nuestros interiores. Bendito Señor, alabado Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Un aplauso para Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué lindo, hermanos, tener toda la libertad de glorificar, de exaltar el precioso nombre del Señor. No es igual, hermanos, en la casa. En la casa hay que limitarnos, bendecir el nombre de Cristo. En la casa hay que limitarnos de gritar y glorificar el nombre de Jesús. No es como estar en la iglesia, lo damos de todo corazón, le damos con toda fe. Y más que todo, la iglesia, nuestros hermanos juntos, empezamos a glorificar y sentir su presencia, su gracia, en un solo espíritu, en una sola fe, en Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, iglesia. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor, porque esto es palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es bendición. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es medicina. Dice que es luz, o sea, completo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer la palabra de Jesús. ¿Quién encontró? Vamos a meditar en el nombre de Jesús, todos puestos de pie
Hechos de los Apóstoles es el Nuevo Testamento. Lo leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: de cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Galileo, en los días del censo, llevando en pos sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús.
y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Qué tremendo, hermanos. Oramos a Dios. Bendito Señor, a través de tu Santo Espíritu, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Dios de mi vida, de mi alma, sé que tú eres grande y poderoso. Esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable profundamente a cada corazón para la gloria de tu nombre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y demos los aplausos para Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Iglesia de Cristo, primeramente, la palabra que estamos leyendo no es de la iglesia, no es del ministerio, de ninguna manera. La palabra de Dios que estamos leyendo es de Dios. Dios está hablando para mí, para usted. Porque en estar aquí y predicarles a ustedes no significa que Dios está hablando solamente para ustedes. También Dios me está hablando a mí personalmente. ¿Qué significa? Que esta palabra para aquel hombre, aquella mujer que lo recibe, lo valora, da importancia, lo respeta, será una bendición tan grande. Que dice, esta palabra será luz, esta palabra será alimento, esta palabra será paz, gozo, como lo encontramos en la palabra de Dios en Hechos, en el 8, capítulo 8, versículos 6, 7 en adelante, que un pueblo no tenía gozo, pero escuchando esta palabra empezaron a tener gozo. La palabra de Dios es completa. Todas las bendiciones están en esta palabra. Y si yo y usted la oímos, la valoramos, la respetamos, la ponemos por obra, esta palabra será una bendición grande, grande para nuestras vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiero hablar con ustedes para que usted entienda realmente lo que dice el Señor. En Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 dice, si oyeres atentamente y pusieres por obra mi palabra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué significa? Que si usted valora la palabra de Dios, por eso es que vienes al culto, vienes a escuchar en el culto doctrinario, porque valoras la palabra de Dios, necesitas la palabra de Dios. ¿Por qué necesito? Porque esta palabra de Dios me empieza a renovar mi fe, me va a restaurar mi fe. Es la palabra de Dios. Nadie va a decirme, hermano, te voy a aumentar la fe, o te pongo mis manos y reciba la fe. Esto sería fuera de la Biblia, porque la única fe que me va a renovar, va a restaurar mi fe, es a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros venimos a escuchar, a oír esta palabra, porque queremos obedecerla. Queremos poner por obra. Y entonces, ¿para qué yo obedezco?
porque amo a mi Señor, la respeto, la valoro, su preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y entonces cuando yo empiezo a hacer todo esto, mi Señor me dice, te voy a enviar mis bendiciones. Ya no vamos a estar tras de la bendición. Ya no va a estar diciendo, quiero bendición, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo recibo? Sino es que Dios dice, escucha mi palabra atentamente, pon por obra, respétame, obedéceme, entonces yo voy a enviar mi bendición. Y te va a perseguir y te va a alcanzar la bendición de Dios. Nos va a perseguir y nos va a alcanzar. ¿Quién vive? Entonces, ¿cómo pues no voy a oír la palabra de Dios? ¿Cómo pues no voy a tener hambre de esta palabra? Si aquí está la bendición, aquí está la respuesta. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, necesito que me hables? Quiero que tú me hables. Algunos de nosotros pensamos que Dios nos va a hablar a través de sueños. Dios nos va a hablar, no lo sé, de repente a través de, no sé de qué, pero la perfecta palabra, la perfecta revelación es que Dios nos va a hablar a través de su palabra. A través de su palabra. Por eso es que nosotros debemos tener muchísimo cuidado, porque a veces hay hermanos que se confunden y dicen, yo tengo visiones, yo tengo sueños, Dios me muestra en sueños, visiones, me revela, me habla, me dice así, así, así. Tengan muchísimo cuidado con esta situación. ¿Sabe por qué? Y a veces hay personas que dicen, yo soy el profeta y Dios. No, Señor, el profeta de hoy simplemente es el que repite predicando, anunciando el evangelio de Cristo. En aquel tiempo el profeta hablaba y se cumplía, pues no había la Biblia. Entonces Dios tenía que hablar usando a su siervo, a su profeta, y lo que hablaba Dios se cumplía. ¿Quién está entendiendo? Entonces hoy no puede alguien decir, bueno, Dios ya me reveló, Dios me habló esta cosa. Entonces si te habló, ¿qué significa? Que entonces la Biblia no está completa. La Biblia está completa, ya no necesita aumentarlo absolutamente nada. Está completita, completita la palabra de Dios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando alguien dice, yo hoy tengo sueños, tengo visiones, Dios me dice así, Dios me habla así. Y a veces a la gente le gusta eso, hermanos. A la iglesia le gusta. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho así. Me ha dicho que tienes que hacer esto. Me ha dicho que tengo que visitarte y orar por ti, etcétera, etcétera. Y siempre tengo que venir aquí a orar contigo. Ya no puedo irme a la iglesia, ya no es tan importante, pues yo traigo el mensaje, yo soy el profeta, yo traigo esto, porque Dios me revela. Entonces el hombre, la mujer que entiende la palabra de Dios, dice, no, la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos. ¿Y cómo es posible que aquí me dice que yo no es necesario irme a la iglesia? ¿Cómo puede decirme que no es necesario irme a la iglesia? No. Este está mal, ya no viene de Dios. Pero a veces hay hermanos que les gusta, les encanta a los hermanitas, a las hermanitas, como a veces son nuevas o a veces ya tan tiempo en la iglesia, pero a ti te gusta eso. Dios me ha dicho que te va a ayudar. ¿En qué? Te va a ayudar a pagar la deuda, ¿verdad? Sí. Pero dice que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esta cosa, la otra cosa. Y ya no vamos a congregar. Ya no vamos a asistir a la iglesia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Dios muestra en sueños, visiones, pero no hay que dar mucha prioridad, porque puedes confundirte. El diablo te puede confundir. Y cuando te confunde, ya estás perdido. Hay que tener muchísimo cuidado, queridos hermanos, porque hay gente hoy, hay profetas hoy, hay personas que están visitando
en la casa, yo no sé, de repente ahí en la casa hasta te dice, hermanito, yo llevaré el diezmo, yo llevaré los votitos a la iglesia. Y si alguien dice eso, ya está perdido, porque el dinero es la condenación. Y usted sabe que lo que aportamos, lo que ayudamos a la obra, pues usted mismo lo trae a la iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, la palabra de Dios, Dios hablará con cada uno de nosotros a través de su palabra. Encontremos aquí la palabra de Dios. Pedro y Juan son perseguidos. ¡Oh, Dios mío! Nosotros vemos, yo creo que usted ya entiende estos mensajes, no solamente yo le estoy predicando, todos los pastores que hemos predicado, han hablado la palabra de Dios, sabe la historia de la iglesia primitiva. Aquella iglesia no era fácil de anunciar el evangelio. El pueblo hebreo, Jerusalén, era gobernado por los romanos. Aquella nación que tenía casi la mitad del mundo a sus pies, ellos gobernaban, hacían lo que querían. Ellos se creían dioses. El César era Dios. Tenías que decirle, tú eres mi amo, tú eres mi Dios, tú eres mi papá, tú eres mi Señor. Eso es lo que quería el César. ¿Por qué? Porque Satanás estaba usando a este hombre. Porque el diablo siempre quiso ser adorado. ¿No lo ves que cuando en la tentación a Jesús le lleva a un lugar muy alto, le dice, si postrado me adorares, todo este reino te lo voy a dar. ¿Te das cuenta lo que el diablo quiere? ¿Qué cosa es? Para adorarle. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Que le sirvamos a él, que le honremos a él. Entonces César, el César, el que gobernaba en Jerusalén, quería que le digan, tú eres Dios, tú eres Dios. Y cualquiera que se negaba de decirle tú eres Dios, eran perseguidos, encarcelados, muertos, de todo los hacían. Pero dice la palabra de Dios que esta iglesia, con toda esta situación, con toda la intimidación, con todas las batallas, las luchas que querían detener, frenar a esta iglesia para no servir a Cristo, para no adorar a Cristo, para no predicar de Cristo, para no presentarle a Cristo como Salvador al mundo, a las naciones, Satanás lo intimidó usando a los gobernantes de aquella nación. Lo usó para intimidarlo. Pero encontramos en la Biblia que ellos no fueron intimidados. Ellos eran valientes, fuertes en Cristo y lo enfrentaron a su enemigo. Con Cristo podemos, iglesia. Con Cristo no hay gigante que se pueda oponer. No hay, iglesia de Cristo. Pero esto sucederá cuando la iglesia se mantenga en comunión con Dios. Y cuando te hablo en comunión con Dios, te estoy hablando que la iglesia esté sometida a la oración. Una vez más empezaremos a hablar de la oración. Estas cosas suceden cuando la iglesia se somete a estar en oración. Cuando la iglesia no se somete a orar, a clamar, a buscar, a tener la comunión con Dios, entonces no podremos enfrentar al enemigo más pequeño. Pero cuando hay oración, no importa que venga un gigante, será derrotado en el nombre de Jesús. Satanás ya no puede con esta iglesia, ya no puede con el adulterio,
Ya no puede con la fornicación, ya no puede con el cigarro, ya no puede con el alcohol. Satanás ya no puede con ese. Pero Satanás buscará otros métodos, otras estrategias para detenerte, para frenarte, para que empieces a enfriarte en la fe, para que empieces a dudar del poder de Dios. Satanás busca la forma y la manera cómo frenarnos, cómo detenernos. ¿Quién está entendiendo? Pero mientras la iglesia se mantenga en comunión, otra vez voy a eso, en oración, pues nuestro Dios nos dará grande libramiento de todas las estrategias, de todos los planes que Satanás ha preparado. Leemos la palabra de Dios cuando Eliseo le iban a capturar. Este mensaje es preciosísimo. Dice la palabra de Dios que el rey de Siria tenía guerra contra el rey de Israel. Entonces el rey de Siria dice así: planea todas sus estrategias, todos sus planes para derrotar al rey de Israel. Pero todos esos planes que tenía, dice la palabra de Dios, que empezó a ser descubierto, empezó a ser revelado. Entonces el rey de Siria dice: ¿quién es el que lleva la noticia, el que lleva la información al rey de Israel? Hemos planeado aquí en mi cámara más secreto, hemos planeado cómo atacar, dónde destruir al ejército de Israel, pero ellos han sabido y no hemos podido. ¿Quién es el que lleva esta información, esta noticia? Uno de ellos dice: yo, Señor, sé quién es. Entonces el rey estaba bien enojado, dijo: ¿quién es? Porque quería ya matar, destruir a algún intruso o alguno que estaba a favor del rey de Israel. Entonces le dice: yo sé quién es. Hay un hombre que es profeta, se llama Eliseo. Él es el que lleva la noticia. Todo lo que planeas, todo lo que hablas en tu cámara más secreta, siempre lo sabrá, porque dice que su Dios lo revela al profeta y el profeta avisa al rey. Entonces el rey se amargó, se enojó tan terrible, le dijo ahora: entonces váyanse y préndanlo y tráiganme y lo voy a matar al profeta Eliseo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién es el que llevaba la revelación, el aviso? Era el Espíritu Santo. Llevaba el aviso y el rey dio oído, escuchó y siempre era librado. Por eso, iglesia de Cristo, si el diablo planea, si Satanás tiene sus estrategias, no te preocupes, mantente en comunión, porque este Dios siempre te librará y te dará un libramiento para la gloria de su bendito nombre, iglesia de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces proseguimos. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan eran perseguidos. ¿Que era delincuente? ¿Era un asaltante? ¿Qué cosa era para que ser perseguido? Simplemente el que predicaba el evangelio de Cristo. Solo por predicar, solo por reprender los demonios, solo por dar a conocer a la gente la verdad, eran perseguidos. Pero tras de estos hombres, de los reyes, de los hombres que perseguían a la iglesia o a los apóstoles, estaba Satanás. Satanás nunca dice: oh, yo soy demonio, porque nadie lo haría caso. Pero Satanás tiene sus instrumentos, los usa, por medio de ellos empiezan
perseguirte, hacerte problema, hacerte la vida imposible. Pero los cristianos ya sabemos, cuando alguien se levanta, cuando alguien viene contra nosotros, cuando alguien nos desafía, cuando alguien nos amenaza, cualquier cosa que nos diga, entonces ya sabemos que no es ella, sino Satanás. Y si es estos demonios que se han levantado, ¿cómo lo ganamos esta batalla? ¿Cómo lo ganamos esta guerra? Es a través de la oración. No hay otro método, iglesia. No hay que tú tengas estrategias. No hay que tú tengas planes para ganarle al diablo. Son espíritus. Solamente serán derrotados a través de la oración. Cuando la iglesia doble sus rodillas, hay poder en el nombre de Jesús. Y habrá victoria. Y habrá bendición. Y habrá libramiento. Porque es a través de la oración. La iglesia nunca peleó, hermanos. Pedro y Juan no peleó, no se agarró con la espada. Ellos solo doblaban sus rodillas. Ellos solo lloraban en la presencia de Dios. Ellos clamaban y derramaban su lágrima, pidiendo la fuerza y la ayuda, la fortaleza de Dios. Y Dios les daba esa fuerza y esa fortaleza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Iglesia de Cristo, no hay otro método de ganar la victoria en esta guerra espiritual. Porque no es esta guerra carnal, iglesia. Por eso es que cuando alguien se levanta, nos desafía, nosotros tampoco lo vamos a desafiar. Porque usted sabe que Satanás o está metido en esa persona. Y el diablo está desesperado porque sabe que tú sigues ganando las almas. Sabe Satanás que tú sigues arrebatando de su reino las almas para el reino de los cielos. Porque es Dios dentro de ti manifestándose, haciendo obra para ganar las almas, pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, iglesia de Cristo, no hay planes, no hay estrategias en nuestras vidas para ganar esta batalla, esta guerra. Es a través de las rodillas, humillándonos, llorando, orando en la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice que se llenaron de celos la secta de los saduceos. Celos significa de que cuando ya la gente ya no acude, ya no te oye, ya no te escucha, esta gente empezó más bien a participar en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, porque veían los milagros, las señales, porque esta iglesia no era cualquier iglesia, era una iglesia de poder, era una iglesia de señales, de milagros, era una iglesia donde la gloria de Dios se movía y la gente estaba atónita y maravillado y la gente alababa a Dios porque veían la gloria de Dios. ¿Cómo veían? Cuando el paralítico se levantaba, cuando el leproso era limpiado, cuando el ciego miraba, empezaba la gente a glorificar y bendecir el nombre de Cristo. Era increíble esta iglesia, pero era aborrecida y odiada por el mundo y por el diablo. ¡Qué terrible! Imagínate dando de conocer, enseñar cómo vivir, enseñar a amar los unos a los otros, enseñar a perdonar, pero ellos no entendían. Nos odiaban, los aborrecía a esta iglesia. ¿Quiénes eran? Religiosos, la secta de los saduceos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se llenaron de celos porque tenían envidia. Y cuando se llenaron de celos, querían destruir esta obra. Querían acabar con esta obra. Pero dice el Señor bien claro, lo que es de Dios no la destruirá ni el diablo ni el hombre. Lo que es de Dios permanecerá, porque es la obra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y les cuento, iglesia,
Esta iglesia pentecostal, Dios es amor, es odiado por muchas religiones. Es odiado por los adventistas, es mal mirado por los mormones, por los testigos, es mal mirado casi todas las religiones. ¿Sabes por qué? Porque en esta iglesia hay milagros, hay sanidades, se ve la gloria de Dios, se mueve el poder de Dios. Vemos cómo Dios cambia al drogadito, al alcohólico. Dios hace maravillas. Pero muchas sectas, religiones nos odian tremendamente. Y empiezan a hablar, ¿qué te vas a esa iglesia? A esa iglesia que gritan, a esa iglesia que donde te glorifican tan fuerte que no se controlan. Empiezan a hablar. Y empiezan a hablar mentiras. Donde esa iglesia piden mucho dinero, esa iglesia donde solo hablan de dinero. Empiezan, ¿sabes por qué? Por envidia. Están desesperados. La envidia les está consumiendo, les está comiendo. Pero aunque pueda pasar con toda su envidia, esta obra seguirá, continuará, perseverará, porque es la obra de Dios, Iglesia de Cristo. Es increíble, hermanos. Y usted no lo des oído, no des lugar a estas personas. Cuando empiezan a hablarte mal de la iglesia es porque tienen envidia. Y pregúntale, ¿por qué dices esto? Es que a mí me contaron. Ella ni sabe, pero ella habla simplemente porque le contaron. Pregúntale a esa otra persona, ¿y esto por qué habló? Así me dijeron. Dios mío. A veces hay gente que dice, en esa iglesia, ¿cómo va a levantar? Que Dios sana. Esos milagros ya no existen. Pero, ¿dónde dice eso? Bueno, así me han dicho. Pero cuando nosotros nos vamos ahí nomás en Hechos 8, 6 en adelante, encuentras de las maravillas del poder de Dios. ¿O es que Cristo ya no es el mismo de aquellos tiempos? ¿Qué dicen ustedes? Aquel Jesús de la iglesia primitiva, donde los apóstoles sirvieron a Cristo, adoraron a Cristo, ¿es el mismo de hoy o es otro Jesús que tenemos? Entonces, si es el mismo, ¿cómo no va a ser maravillas? ¿Cómo no va a ser milagros? ¿Cómo no va a ser obra tan grande? ¿Cómo no va a sanar? ¿Cómo no va a liberar? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y lo más curioso es que tienen envidia cuando el diablo grita. ¿Cómo en mi iglesia no grita? Ya ese es exagerado. ¿Cómo es que el diablo va a gritar? ¿Cómo es que el diablo va a hablar? No, esa es mentira. Parece que esta gente, estos religiosos, no han leído la Biblia. Y algunos se burlan. Dice, se sacuden y se caen. Esa es brujería. No, Señor. Hay poder de Dios que se mueve realmente. Nosotros no lo tocamos porque sí, hay cosas que suceden así en otras iglesias. Pero aquí en la iglesia no, oramos a Dios, clamamos a Dios, levantamos nuestras manos y ahí es donde el Espíritu Santo, el poder de Dios se mueve. Y si hay personas embrujadas, van a ser liberados. Y si no hay embrujadas, entonces no van a caer. Pero cuando hay personas oprimidas por el diablo, van a caer por tierra y esos demonios salen y esta persona queda libre. Pero hay predicadores que hasta se burlan, hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, iglesia de Cristo, escrito está en la palabra de Dios. Esta iglesia de Jesús era una iglesia con señales, prodigios, milagros. Y esta iglesia de los últimos tiempos, Dios es amor, también hay señales, prodigios, maravillas. Y lo más importante, predicando el evangelio y ganando las almas para el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Simplemente por envidia. Simplemente porque la gente viene. Simplemente porque la gente acude a oír la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿Quién vive? Entonces encontramos aquí la palabra de Dios, que lo llevaron a la cárcel. Pedro y Juan estaban en la prisión. ¿Y qué piensas que la iglesia hacía cuando ellos estaban en la cárcel? ¿Y cuántos de ustedes, cuando tú escuchas el problema de algún pastor, el problema que está pasando, o el problema del obrero, la situación, la crisis, qué hace usted como iglesia, como pueblo de Dios? Debemos orar. No detenernos, no decir, y ahora mira lo que pasó, ay Dios santo, ¿qué habrá hecho? Nada de eso. Oremos a Dios para que Dios tenga misericordia. ¿Quién vive? Entonces, nosotros tenemos el deber y el derecho y la obligación de orar los unos por los otros. Hay muchas personas que ya no están asistiendo, ya no están viniendo. No lo juzgues, no le digas, ¿por qué no vienes, perezoso, Aragán? No, más bien oremos. No sabemos qué es lo que está pasando. Hoy estás fuerte, oremos por él. Si mañana nos sentimos debilitados, estos que están fuertes orarán por nosotros, clamarán, y Dios nos fortalecerá por su misericordia. A veces es tan fácil decir, ay, ¿por qué no vienes? ¿Qué Aragán? Qué perezoso. Pero a veces no sabemos la situación, la condición que está pasando. Pero cuando empezamos a orar, es Dios quien va a dar la victoria. Ahí está la respuesta, ahí está la bendición de Dios para los unos a los otros. Entonces Pedro y Juan estaban pasando una situación tan grande, tan terrible, que ya estaban en la cárcel. No estaban en la cárcel porque habían pecado, habían fallado, lo habían defraudado a Dios. No, ellos estaban en la cárcel por envidia, por acusación, por persecución. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero la iglesia oraba y Dios se manifestó tremendamente. En la noche Dios envía ¿a quién? Un ángel. Qué precioso es este Dios que tenemos, que oye y que escucha. Envía un ángel. ¿A dónde? A la cárcel. Le dice Dios, ángel, ándate a la cárcel y sácalo a Pedro y Juan. Y dile que no tengan miedo. Y dile que se vayan otra vez al templo y que siguen predicando de Jesucristo, de mi Hijo. Que siga predicando la resurrección, que siga predicando el perdón, que siga presentando al mundo, a toda la gente, que Jesucristo es el Salvador, es el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así Dios le dio la orden al ángel. Y el ángel cumple esta orden, llega a la cárcel, los guardias no le ven, pasa adentro y le dice a Pedro, Pedro, Juan, he venido a sacarte. ¿Y cómo salimos? Eso no te preocupes, eso lo hace Dios. Así es que tú obedece y nada más. ¿Cuántos vamos a obedecer nada más? No van a decir, ¿por qué? Y Señor, ¿y esto? Y si no me sale, tú no digas nada, tú obedece, haz lo que tienes que hacer, lo resto lo va a hacer Dios. Lo resto se encarga el Señor. Entonces, ¿qué hace? Sale de la cárcel, las puertas se abren por sí solas cuando hay oración, iglesia. Cuando hay oración, las puertas que estaban cerradas, difíciles para abrirse, pero solitas se abren. A veces pongo mis ideas, a veces digo, imagínate la puerta, le diría, pasa Pedro, pasa Juan, estoy abierto, pasa nomás. Y los guardias que estaban cuidando, ellos ni siquiera se dieron cuenta. Cuando Pedro y Juan, nos vemos, Dios te bendiga. Qué increíble, ¿verdad?
salieron y al otro día estaban predicando. ¿Dónde? En el templo. ¿De quién predicaba? De Jesucristo. Presentando a la gente que Jesús había muerto y resucitado para darles la vida eterna. ¿Quién vive? Les predicaba de amor. Les decía que deberían amarse los unos a los otros. Deberían perdonarse los unos a los otros. Esa es la doctrina de Cristo. Amarnos los unos a los otros. Porque ellos no se amaban, ellos vivían en envidia, en ambición, entre ellos odiándose, aborreciéndose por el poder, por la fama, por lo que ellos tenían. Pero si ellos recibían a Jesús, entonces conocerían el amor verdadero. Ellos nunca se perdonaban. Dice, sí te perdono, pero en el corazón estaba lleno de odio, lleno de dolor, de herida. Pero si ellos recibían a Jesucristo, entonces van a aprender a perdonar. Entonces, esas enseñanzas benditas se le estaba enseñando al pueblo, para que el pueblo empiece a tener paz, amor, gozo, alegría en sus corazones. ¿Quién vive? Pero el diablo no le gusta eso. El diablo quiere que vivamos peleando, mirándonos mal, para que empecemos a odiarnos. El diablo lo que quiere eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El diablo que quiere que sigas sacando la lengua a tu hermana. Así. Terrible. Porque es así él puede conseguir empezarnos, colocarnos y sembrar disensiones entre nosotros para empezarnos a odiarnos, a aborrecernos, y perdemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Oh, qué maravilla, iglesia de Cristo. Pero Pedro, Juan, enseñando en el templo. Y los doctores de la ley con los israelitas se reúnen. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con el preso que está en la cárcel? ¿Lo castigamos? ¿Qué lo hacemos? Porque esto nos da mucha cólera. Yo lo odio. Otro decía, yo lo odio. Yo también quisiera verle muerto, quisiera verlo destruido esta obra, quisiera ver arruinado. Pero ¿por qué crecen? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no nos tiene miedo? ¿Por qué no se detiene predicar? ¿Por qué no se cansan? Porque las fuerzas no eran de ellos, venía de arriba, a través del Espíritu Santo. Iglesia, tal vez la gente dice, todos los días a la iglesia, no para, ay Dios mío, ¿por qué iglesia? ¿Que no se cansa? Es que las fuerzas no vienen de ti, las fuerzas te da Dios a través de su Espíritu Santo. A su nombre. Y a veces hasta nosotros, Dios mío, pero no sé, tengo ganas de estar en la iglesia, me da gusto de estar cantando. ¿Qué voy a hacer en la casa? Por eso me voy a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Tengo ganas, y esas ganas nos da el Señor a través de su Santo Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Pero tenían un odio tan grande contra esta obra, contra esta iglesia. Planean, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que azotarlo, hay que intimidarlo. Vayan a traerlo a sus presos de la cárcel para acá. Y cuando van, abren la puerta, desechan llave, abren la puerta y no encuentran a los presos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No encuentran a Pedro y a Juan. Y pregunta, oye, ¿dónde están los presos? Ustedes que han estado guardando, cuidando la puerta, ¿dónde están? No lo sé, Señor, nosotros estamos cuidando aquí. Nadie se ha dormido, nosotros estamos cuidando aquí. Pero ¿cómo no vas a saber si no hay? Y yo qué sé, ¿de dónde te voy a decir que ha pasado, desaparecido? Yo no lo sé. Bueno, vamos a dar la noticia.
y llegan allá a donde están los líderes religiosos. Le dicen los presos: Señor, ¿no hay los presos? ¿Cómo no hay los presos? No lo hay. Lo hemos encontrado la puerta con llave, con candado, y los guardias afuera reguardando, pero no hay los presos. Quedaron espantados. ¿Qué sucedió? ¿Dónde se fueron? ¿Han visto al techo? De repente se han pegado arriba. No lo hay. Hemos mirado, hemos revisado en todos los huequitos. No lo hay. ¿Qué pasa? Qué raro esta gente. ¿Qué clase de personas son estos? Que lo ponemos a la cárcel y desaparece de la cárcel. ¿Qué es esto? No entiendo. Y uno llega: señores, esos hombres que has puesto en la cárcel están predicando en el templo. Quedaron más atónitos, con más, en otras palabras, ya tenían miedo. Ya tenían miedo, porque el poder de Dios es mayor que todo. Ya había temor, ya había miedo. ¿En qué iba a parar esto, iglesia? ¿En qué iba a parar? Y se fueron. Ya no lo trajeron con violencia, tranquilito nomás. Vengan nomás, varones, quieren hablar los líderes. Y le dice: no te decimos, me imagino, porque ya no está escrito en la palabra de Dios. Le dijeron: ¿y cómo salieron? Me imagino. ¿Y cómo salieron? Le diría: pues Dios nos sacó. Pero ¿cómo te sacó? Eso no lo vas a entender. Lo vas a entender cuando te arrepientas de tus pecados. Ahí vas a entender el poder de Dios, el misterio de Dios que tiene en la vida de sus hijos. Por eso es que la gente no entiende de Cristo, es porque no lo tiene. Usted ya entiendes de Cristo, entiendes de su gloria, de su poder, porque tú tienes a Cristo en tu vida. Por eso entiendes, y por eso le alabas, por eso le adoras, por eso le sirves. Entonces, cualquiera persona que quiera tener aquella experiencia con Cristo, solamente entregando su vida al Señor. Nada más, hermanos. Usted que viene primera vez, segunda vez, tercera vez, de repente tú quieres: Dios mío, ay, yo quisiera Tú no lo vas a entender, el misterio, el poder, sus maravillas. Si no entregas tu vida, no comprenderás, ni además entenderás su palabra. Sus planes, sus propósitos de Dios lo entenderemos cuando entregamos todo completo nuestra vida a Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces dice la palabra de Dios. ¿Y cómo salieron? Esa es una historia maravillosa. Bueno, entonces le dijeron: mira, ya no queremos que prediques de ese Jesús. Ya no lo hicieron con violencia, bonito nomás. Ya no quiero que prediques de ese Jesús. No eches la culpa a su sangre sobre nosotros. Ya no, por favor. Ya no queremos oír. Y Pedro le dice: nosotros no obedeceremos tus consejos de hombre. Nosotros obedeceremos a Dios. Porque la orden de Dios es predicar de Jesucristo. Es de hablar de Cristo. ¿Quién vive? A veces hay personas, ¿no? Ya no oren, ya no oren, me siento mal. Ya no canten, ya mucho cantan. Pero la orden de Dios es orar, es cantar, es ayunar, es oír la palabra de Dios. No dice que allá en el cielo los millones y millones de ángeles no cesan de decir: santo, santo, eres digno de toda la gloria y la honra y la alabanza. ¿Por qué vamos a parar, iglesia? ¿Por qué vamos a parar de congregarnos? ¿Por qué vamos a detenernos de congregarnos? ¿Por qué te vas a detener de alabar el bendito nombre del Señor? Si Él es digno de todo. ¿No te das cuenta? Mira lo que Dios ha hecho contigo. Te ha librado,
te ha sanado, te ha bendecido, te ha dado vida. Hoy ya ves a tus nietos, ya tienes nuera, ya conoces a tu nieto, etcétera, etcétera. Mira lo que Dios ha hecho. Y todavía estás disfrutando con tu esposo porque todavía tienes vida. Dios te dio vida. Todavía trabajas, ya ganas, ya te alimentas de todo, disfrutando de la bendición de Dios. ¿Cómo no agradecerle a mi Señor? ¿Cómo no anunciarle a los demás que necesitan de Él? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Le dijeron, ya no predicas, pero ellos siguieron anunciando. Y cuando le hablaron que ustedes le colgaron a Jesús, dice que aquellos hombres se taparon los oídos y tuvieron grande furia. Su rostro cambió. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué cambió? Su rostro. Por eso hay gente que se llaman cristianos, cuando se enojan, cambian de rostro. Cambian de color. Si son coloraditos, se vuelven rojos. Si son blanquitos, se vuelven colorados. Cambian de actitud, cambian de todo su semblante. Lo registra la Biblia, como el rey Nabucodonosor también cambió su rostro, todo. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo. Y así hay muchos cristianos que cambian, y cuando cambian están enfurecidos. Y ahí es donde, si no hay control de Dios en nuestras vidas, lo que vamos a hacer es llegar a una pelea, o hasta puedes matar, cometer un homicidio a otra persona. Por eso es que yo necesito de Cristo, porque Cristo tiene que ministrar y gobernar mi vida, para que cuando empiezo a querer cambiar mi rostro, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a hablar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Tú tienes paz? ¿Tú tienes alegría? Cualquiera persona nos enojamos, sí nos enojamos. Pero hay gente que se enojan ya 1 hora, ya 2 horas, ya un día, hasta 2, 3, hasta una semana. Y a veces hay mujeres que ya no duermen con su marido. Ay, yo duermo en la cama de mi hija. El hombre, yo duermo en la cama de mi hijo también. Imagínate lo que pasa, imagínate lo que sucede. ¿Por qué? Porque el enojo es tan terrible, el orgullo, la altivez o la soberbia es tan grande en nuestras vidas. Y necesitamos decirle a Dios estas palabras. Aquí está su palabra, Apocalipsis. Mira lo que dice. Capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Qué palabra tan maravillosa. El que quiere vivir esa vida, siga viviendo. Siga cambiando tu rostro, enójate una semana, enójate un mes, no hay problema, porque es lo que tú quieres. Pero aquel que es justo, aquel que es santo, cada día vamos a decirle a Dios, santifícame, Señor. Ya no quiero ser así, quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero ser distinto. Bendito Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Hay que tener mucho cuidado. Llegó una hermana. La hermana dice, pastor, tengo problema con mi esposo. Bueno, después la historia, ¿no? Esto, de borracho, etcétera, etcétera, ya. El hombre también llega a la iglesia. Ya estaban 2 años, ella estaba en la iglesia, ella se había bautizado, pero eran casados. Pero ella no quería cumplir su deber con su marido. El hombre le rogaba, ya pues,
mujer, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a estar los dositos? No, tú estás inmundo, tú estás maligno, tú estás lleno de los demonios, así es que yo no me voy a contaminar. Este cuerpo no se va a contaminar contigo. Mujer, no me hagas así. Yo estoy solo, no tengo a nadie, no estoy ni con nadie, por favor. No. Yo no sé quién lo había aconsejado, quién lo había dicho esa historia. Y el hombre dijo, mira mujer, ya son 2 años que no tenemos nuestra intimidad. Muy bien, me voy a separar de ti. Me importa, pues estás con el maligno, el diablo. Pero ese hombre ese día sí había ido a la iglesia. Y ese hombre habló con el pastor, le contó la historia y lo llamó a la hermana. ¿Qué pasa, hermana? ¿Son casados? Sí, señor. ¿Y por qué no cumples tu deber con tu marido? Es que me habían dicho que yo no puedo dormir porque está inmundo, porque está endemoniado, etcétera, etcétera. Por eso no duermo. ¿Cómo va a ser eso? El hombre dijo, yo quiero estar con ella y yo quiero servir también a Dios, pero su actitud, su comportamiento, no puedo. Qué terrible, ¿no? Entonces, el pastor lo aconsejó, le dijo, hermana, no hagas eso, no destruyas tu hogar, acéptalo, y así es que en este momento te vas. Ya, pastor, lo llevó del brazo a su marido y a la semana, al mes, este hombre se bautizó, se entregó a Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué muchas de las veces nosotros así hacemos? Porque a veces no entendemos, no comprendemos. Porque la palabra de Dios dice que si tu marido es incrédulo, por ti va a ser santificado, porque eres santo de Dios usted. ¿Quién vive? Bueno, entonces la palabra de Dios, y termino ya con esto porque a las 5 terminamos. Empezaron a intimidarlo, le dijeron, mira, si tú sigues predicando te vamos a castigar, te vamos a meter a la cárcel, etcétera, etcétera. Otra vez lo amenazan. Y él seguía predicando de Jesús, ustedes colgaron a Jesús, pero este Jesús quiere perdonar tus pecados y que te arrepientas de todos tus pecados, lo que has hecho. Se taparon los oídos y no querían escuchar. Y querían destruirlo, querían hacerle, no sé cómo ellos empezaron a querer terriblemente desaparecerlo a estos 2 varones. Un hombre sabio, dice, doctor de la ley, llamado Gamaliel, le dice, un ratito para afuera ustedes, y se quedan y hablan con ellos. Le dice, mira, no luchen contra estos hombres. Hay que tener mucho cuidado, porque para que salgan de la cárcel, yo no creo que la haya sacado un humano. Esto es algo de Dios. Así es que miren, uno se levantó, llevó 400 hombres, murió, se deshizo. Otro se levantó llamado Judas de Galileo, también llevó mucha gente, murió, desapareció lo demás. Pero qué tal que si esta obra es de Dios y ustedes luchando contra la obra de Dios, no lo podéis. Quieren deshacerse, pero no lo van a lograr. Así es que déjenlo, que deben hablar y predicar. No los digan nada, porque si es de Dios, permanecerá, y si es de los hombres, se desvanecerá esta obra. Hombre sabio, ¿no? Increíble. Entonces, cuando dice estas palabras, pero qué bueno, le dijeron, ya ándate. Le dieron azotes, golpes. Pero dice, mira en este último texto, mira lo que dice. ¿Sabe cómo salieron? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Versículo 40. Y convinieron con él y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, mira, les azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 40. Y ellos salieron de la presencia
del concilio, escuchen, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, afrentar por la palabra de Dios. Yo les pregunto, cuando la gente se levanta contra ti, cuando alguien te calumnia, te acusa solamente por envidia, ¿cómo debes actuar? Debes estar alegre, debes sentirte gozoso y contento porque por causa del Señor estás pasando esto. Cuando la gente se levanta, tu pareja que no conoce a Dios se levanta, te insulta, etcétera, etcétera, debes gozarte porque eres digno de recibir todo esto por causa del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Ellos se sintieron gozosos de recibir la paliza. Gracias, Señor, por tu causa, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Pero nosotros somos unos quejambrosos, Dios mío. Alguien habla mal de, ¿qué? ¿Mi mal? ¿Cómo va a ser así? ¿Qué clase de hermana? ¿Qué clase de esto? Dios mío. Acéptalo. Dile gracias, Señor. No es por lo que soy, sino solo por envidia, por causa de tu palabra, por causa de practicar la santidad, por seguirte, por predicar tu bendita palabra. Y no te estés quejándote, hermanos. Alégrate, gózate. Gozosos salieron después de estar en la cárcel y después de recibir los azotes. Gracias, Señor, le dijo. ¿Quién está entendiendo? ¿Cuántos vamos a hacer eso, iglesia? No nos vamos a quejar, vamos a decirle solo, Dios, dame las fuerzas para seguirte. Eso hay que pedir, todos de pie. Que el Santo Espíritu de Dios siga hablando a sus vidas, a sus corazones. Levante las manos arriba, todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Dios amado, Dios bendito, Dios poderoso, Dios eterno, Dios de la gloria. Te agradecemos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Cristo. Gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Señor, por tu misericordia. Sé que pasamos luchas, pruebas. Sé que pasamos acusaciones. Sé que pasamos críticas, murmuraciones. Pero Dios, te agradezco, te doy gracias. Solo te pido, fortalece, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia que pasa estas luchas, estas batallas. Fortalece tu pueblo, fortalece tu iglesia para seguir adelante, luchando, batallando en esta guerra espiritual. Dios mío, Dios bendito, Dios poderoso, Dios eterno, santo, 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 bendito Señor. Fortalece esta iglesia, bendice esta obra, bendice este pueblo, bendice a aquellas personas que nos ven por el Facebook, bendiga a todas estas personas, bendito Señor. Gracias, Señor mío, gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús, amén. Yo quisiera hacer esta oración con todas aquellas personas que nos ven. Tal vez, aunque sea un hito, tal vez en todo lo que nos ven necesita tener a Jesús. Repite estas palabras, la iglesia se pone en espíritu de oración, me acompaña, y usted que me ve, quieres entregarte a Cristo, di estas palabras. Señor Jesús, aquí estoy en esta tarde, perdona mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón y te recibo como mi Salvador de mi vida, de mi alma. Señor Jesús, escriba mi nombre en el libro de la vida. Séllalo, Señor, con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén,
Amén, Jesús. Que Dios te bendiga, hermanos. Tienes a Cristo, tienes la vida, tienes a Cristo, tienes todo. Dios bendiga, hermanos del Facebook. La paz de Jesús a ustedes. Y mañana hay culto en la noche, de acá unos minutitos más, ya estará el culto doctrinario. También el pastor Claudio en esta noche predicando la palabra de Dios. Mañana miércoles desde las 7 de la mañana empieza el culto. Así es que les esperamos todos los días en la avenida Alcides Carrión 306. Dios bendiga, hermanos del Facebook, la paz de Jesús. Un aplauso para Cristo. Mañana la reunión, queridos hermanos obreros que nos están viendo, todos solamente los obreros, las obreras a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.